La sexualidad femenina. Un espacio con las psicoanalistas del Grupo Cero, Elena Trujillo, Clemence Lunis y Norma Menasa, donde se habla de lo que nadie cuenta, pero todos quieren saber. Cada semana, una cita con el psicoanálisis. Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿De paseo por ahí, por aquí? De paseo por el plató de Grupo Cero Televisión. Sí, Llega la verdad sexualidad que tenemos ahí femenina. el plató ahí que vemos, ¿no? Que nos ¿Todos ubicamos estos son ahí. libros de la editorial? Son todos libros De la editorial Grupo sí. Cero. ¿Y están en venta? Por Y supuesto. están a la venta, ¿Y qué sí. son? ¿Una editorial especializada? Es una editorial especializada, muy bien, Norma, Ajá, de psicoanálisis y poesía. Ah, tienen estanterías de poesía y estanterías de psicoanálisis. Efectivamente, en ese mismo sentido, efectivamente. Aquí está la poesía y aquí hay, bueno, aquí también están los de Menasa, que Menasa ya es como más bien un... Un escritor grande, ¿no? Sí, pero como Con una mucha mezcla, obra. ¿no? Que Ah. hay libros que está poesía y psicoanálisis como Sí. en conjunto, que es más, no es tan separado. Y después están los libros de psicoanálisis, ¿no? Sí, Menasa es el escritor más prolífico de la escuela Sí, Grupo Cero, claro, claro. con una obra importante en poesía, en psicoanálisis Sí. y también en narrativa, ¿no? Y bueno, y ese En nuevo novela, libro ¿no? ahora, y ese nuevo libro ahora que llega de pintura. De El pintura. camaleón. Sí, el Es camaleón múltiple, que... ¿no? Se pasó por todas las ramas, todos los palos de la escritura, porque escribió poesía, pero escribió novela, escribió guiones cinematográficos, escribió cuentos enchufados dentro de la Sí, novela. incluso el otro día que pensaba, pero claro, Bella de Día también es teatro. Ujú. Y sí, y No sí. es como, no es Sí. tan teatro de acto uno y no sé qué, No, pero es una pero obra de claro, teatro. hay es que una obra de, adaptarla, claro, hay que hacer una adaptación. una pequeña ¿no? adaptación, pero ya está. Sí. Entonces también escribió teatro. Sí, Realmente abordó todos los géneros, ¿no? sí, que... sí, dentro de la literatura, ¿no? Y después están las 2001 noches que son, ¿cómo se llaman? Esas frases cortas que tienen un mensaje. Noches, ¿no? Sí, son noches. Sí, pero son como aforismos. Aforismos. Pero no son todos aforismos, porque realmente sí. son pensamientos a lo largo de 30 años, creo, ¿no? Que fue escribiendo todos los Sí. días un poquitín y de Sí. eso son pensamientos. Son pensamientos, sí. Pero se nota que estoy en el plató con las dos poetas protagonistas de los cuentos de Norma, porque siguen con su rollo literario y nos lo traen al plató de sexualidad femenina, que como ustedes saben estamos trabajando ahora en la sección El psicoanálisis cura. Y en esta oportunidad vamos a... ¿De qué te ha curado tú el psicoanálisis, Elena? No se dice, es secreto profesional. ¿Ah, sí? Digo, Pero al psicoanalista es secreto La temática profesional. que hoy vamos a abordar, y además tiene mucho que ver con lo que veníais planteando, es la melancolía. Hoy vamos a hablar de que el psicoanálisis cura la depresión, la melancolía. Sabemos que una persona melancólica es muy difícil que se ocupe de sublimar, de poner su Ajá. energía ¿y psíquica en la cómo es? transformación. ¿Cuál es la diferencia entre la melancolía? ¿Por qué lo nombran distinto, digo? ¿No? Una cosa es la melancolía, otra cosa es la tristeza o depresión. ¿Y cómo es? ¿Por Que hay qué? A ver, diferentes ¿cómo grados es? también, hay diferentes grados, es No. decir, que también pensamos, ¿no? Que en la sociedad actual todos tenemos un rasgo melancólico, Todos. todos, ¿no? Todos, Todos tenemos un objeto todos. perdido y cada tanto Claro. tenemos frente a ese objeto perdido, ¿no? Que hace parte de nuestro yo, que después no le Sí. damos, ¿no? demasiada importancia, pero todos tenemos ese rasgo melancólico, digamos, De haber como perdido. una sombra que nos impide, que no deja que Que el podamos crecimiento... sustituir por otra cosa nueva, ¿no? Sí, crecer, claro. Lo que tú pensaba llamas también. sombra es que ha habido una pérdida en el yo, porque para no perder eso que perdimos, me identifico y lo introyecto, pero claro, pierdo una parte de mí, sin yo saberlo. De Cuando forma se muere inconsciente. alguien, por ejemplo, ¿no? Cuando se pierde un ideal, con tantos Sí. ideales que se han perdido en esta
Sí. En estas Claro, épocas. porque esos son como momentos particulares, ¿no? Cuando realmente uno cae en la enfermedad, ¿no? Por un hecho o algo, pero si pensamos que todos tenemos ese rasgo, es que ese objeto perdido lo hemos pasado todos. Es Claro, Claro. pero es que la tristeza es un sentimiento anormal, porque lo anormal sería se te muere tu padre y no sentir nada, o se te va un como... Sí, amigo pero y ahí no nos se... vamos a lo Bueno, del duelo, pero- ¿no? Eso es un periodo- Claro, hay una primera que la diferenciación. la Sí. tristeza, eso que tú has dicho, ¿no? De que todo hemos perdido, hay como un velo de tristeza que se va a ir en cada... Es normal, Sí, pero yo ¿no? pensaba en Frente a la esa pérdida. tristeza de que he perdido la que fui ayer. Sí, Menasa En ese dice que la sentido, ¿no? tristeza Que es una comprensión. ¿Ves? He comprendido algo. ¿no? También, claro, porque he Es- perdido algo de mi ignorancia. Mi ignorante de ayer la he perdido porque hoy tengo esa cosa nueva. Entonces tengo la alegría de esa cosa nueva, pero a la vez tengo la tristeza de lo perdido. y sí, porque, ¿no? Para Digo, que por- venga por lo eso- nuevo, Claro, también hay que perder algo. No, si no, no hay espacio, como pasa con la memoria, ¿no? Mandas atrás para que entre la frase nueva, la lección estudiada de memoria nueva, ¿no? Todo lo que estudiaste para la clase de botánica pasa a la retrocámara, digamos, ¿no? Y queda la lección de matemáticas ahí. Entonces también pasa eso con los objetos, con las pérdidas, ¿no? Ujú. Que claro, pero uno eso olvida. sería Sí. el fenómeno, digamos, normal, que nos tiene que Claro. pasar, que uno no puede así cambiar y así sin que le pase nada, como, ¿no? No. Como Para que cada- algo nuevo nazca, algo debe de dejar de vivir. Eso es el verso que lo viene a describir. Y después está la enfermedad. Claro, luego ahí está ese texto de Claro. Freud, El duelo y la melancolía, donde nos va a explicar la gravedad de esa enfermedad, la melancolía o la depresión, pero en comparación con un proceso normal. Frente a cualquier pérdida, hay un proceso de duelo, de elaboración de lo perdido, donde en la realidad pues ya uno no encuentra ese objeto amado, ese ideal, esa cosa que perdió, y evidentemente esa persona se pone triste, pierde el ánimo, necesita un tiempo para reelaborar y poner, ¿no? Y sustituir esa pérdida por otra cosa nueva. Entonces, durante ese tiempo, pues es normal que se deje a la persona elaborar eso. No se trata de convencerla, sino es una, No, una no. tristeza Porque normal. dice que hay un tiempo, ¿no? Para que él, es decir, Sí. que mi libido que estaba puesta en ese objeto que de repente ha desaparecido, el tiempo de retirar, porque después la melancolía también viene Sí. porque esa libido que estaba en el objeto que ha desaparecido, que ya es ausente, la retiro y la coloco en mí. Sí, tengo energía para volver a otras cosas. Y lo tengo ¿no? que volver a lanzar en otro lugar, pero Sí. eso es un proceso que lleva su tiempo. Lleva un ¿no? tiempo. Para primero, Sí. porque dice que la libido tiene que chequear ahí en ese espacio para ver si es cierto, el objeto ya no está. Claro, ¿no? Porque en la claro. fantasía sigue estando. Digo que Sí. uno sigue pensando en el Claro, otro, por claro. ejemplo. Y Entonces después ir lo sigue- desprendiéndote de cada objeto que te lo trae, de cada situación que te lo trae, de cada momento vivido que te lo trae de nuevo. Los libros dicen que es 2 años, 2 años. dura el duelo. ese trabajo, digamos, ese trabajo Ese es- psíquico para retirar sí, ahí de esa libido que sí. fue puesto en objeto que de repente, bueno, supongo que también tendrá que ver con la fuerza de la fuerza, ¿no? De identificación, o no sé, de la libido puesta en ese objeto, porque Sí, para- no ponemos No la todas misma las personas energía, llevan el mismo tiempo. claro, ¿no? Claro. Y también, No todas las personas llevan el mismo tiempo y esa frase que dije de 2 años es arbitraria también, pero si se prolongan Si más se de 2 prolonga- años ya es melancolía, que quiere decir que es enfermedad. claro, es muy interesante porque Freud dice que alguien que ha perdido, como ese proceso normal de duelo, no hay que tratarlo, no es un enfermo, es un proceso normal, necesita esa elaboración, no hay que patologizar Pero también- algo que es normal. El psicoanálisis le puede ayudar en ese porque es doloroso igual. Pero no de la misma manera que la... No, por supuesto, pero digo, para poder ayudar, porque eso Porque también el- se va a ir Sí. hablando, porque uno no Bueno, va...
El camino acompañado es más fácil de recorrer el camino, ¿no? Es mejor estar acompañado. Lo que pasa es que hay elementos diferenciadores, ¿no? Porque dice que hay dolor, pero claro, hay dolor, hay una diferencia muy importante con la melancolía donde hay autorreproche. Es decir, que hay el melancólico habla mal de sí mismo. Dice cosas de sí que antes no decía y que además no corresponden ¿Y por qué con pasa? su personalidad. ¿Por qué pasa eso? Porque le reprocha al que le abandonó. Porque el que se murió, que desapareció de su vida, Sí, ¿no? Cuando retrotrae la energía, primero la energía la retrotrae en su yo, en sí. sí. Y entonces ese objeto que está en sí ya le reprocha el abandono. Ah, Le reprocha porque dice, no, ¿por qué claro, me dejaste? claro, ¿por qué me dejaste? Y también le tiene bronca, o se Sí. tiene bronca a sí mismo porque dice, y yo todo ese trato bueno que te di, y tú te largaste, todo ese sacrificio que yo hice por ti, y tú te largaste, es decir, parece un ser vivo. Es una venganza, ¿no? Es una venganza, pero sobre uno mismo, porque Como- ya se lo ahí ha sí que es introyectado, doloroso. ¿no? Ajá, así Ahí es sí un que es verdadero dolor, ¿no? Porque claro, Dices, hay porque el incapacidad. duelo también. Sí, El pero no duelo. igual. No, ya, Porque pero yo puedo que- reconocer dolorosa una situación donde no estaba esa persona amada y ahora no está. Pero hay otras situaciones donde sí puedo, es decir, no pierdo el interés por todas las cosas. En la melancolía Ah, pierdo el bueno, interés por sí. todas las cosas. Sí. Dejo de tener proyección de futuro. La persona con el duelo, no. Porque no quiero aceptar lo que pasó. Claro, la persona No con duelo quiero está que, dolida, no quiero pero sabe... aceptar. Claro. Entonces, como no te fuiste, no te has muerto. No, te tomo y te meto dentro de mí. Y me muero, ¿viste? Yo con un muerto adentro. Por eso el autorreproche no es para mí, es a lo que tengo, a lo que me metí adentro, que no quiero aceptar que se fue. Además es muy interesante porque normalmente no se reconoce lo que uno ha perdido. Es inconsciente la pérdida. En el duelo yo sé que murió mi papá y ya no está, y mi papá, y tengo que reelaborar. Pero en la depresión, en la melancolía, no sé lo que he perdido. Es decir, que hay que hacer una interpretación de lo que el sujeto perdió porque no lo sabe, no se lo puede explicar, no sabe por qué se hace esos reproches. Más, se cree que ¿Por qué? verdaderamente no se merece ser amado por otros, verdaderamente no se merece nada, es una mierda, soy una porquería, ¿no? Entonces cada vez la bola se va haciendo mayor y sobre todo eso, he perdido todo el interés por la vida. Y además es interesante... Perdóname, Sí. pero es como la transformación del odio que me dio que el otro se muere y me deja, ¿no? Entonces cuando lo meto adentro de mí, todo el odio que se vuelve contra mí. Ujú. Porque hay una cosa de odio también. ¿Por qué Claro. te fuiste, me dejaste sola? No, ¿por qué perdí lo que tenía tanta ilusión de realizar, un proyecto? ¿Por qué? ¿No? Es muy interesante porque, claro, se produce en aquellas personas donde hay una elección de objeto narcisista. Es decir, que yo elegí ese ideal o ese amor en base a mi propia imagen, no en base a las características del objeto, a su valía. Por eso cuando lo pierdo, me duele Ajá. más, Ah. porque era narcisista, no era que yo lo Sí. amaba. Pero también es verdad, ¿no? Que cuando el otro se va, se lleva a la que fui con él. Sí, pero en Y el... esa no aparece más. Claro, esa no Esa aparece. Pero la combinatoria normalidad, no está más. sí, pero Claro, la normalidad claro. no tiene por qué volverse melancólico uno cuando pierde algo. Ah, no, No, bueno, no. en la Es- normalidad no, pero Es estamos todos hablando- podemos perder y perdemos, pero el melancólico es como que no puedo sustituir, es muy narcisista, ¿no? Ah, pero hay gente que no quiere perder, no acepta Bueno, la nadie quiere pérdida. perder, ¿no? Pero no la acepta, la ve, la vive y no quiere saber nada de eso. No todo el mundo acepta la pérdida, ¿no? Pasa en cosas tan comunes con el hecho, termino el bachillerato y tengo que ir a la universidad. Ay, fue un drama. Es un crecimiento. Ay, qué Y sin drama. embargo, O empezar a trabajar. Y sin embargo, Sí. Empezar su carrera profesional. Pero también es algo perdíamos ahí, pero... Todas las amigas, nos separábamos, no quedábamos solas, cada una No, tomaba no una más. ruta distinta, era terrible terminar la escuela secundaria, para mí fue terrible, ¿no? Y ahora que viene lo desconocido, claro, después se rearma.
arma. Vino la facultad y No, otra y vez se todo lo armó. nuevo, y frente a lo nuevo ya te Claro. olvidas de lo que había detrás, Sí. ¿no? Salvo los melancólicos. Porque también esa melancolía que hablamos, ¿no? No Que puede ese, olvidar. claro, porque esa melancolía viene, digamos, de un mecanismo, porque ese mecanismo que tú decías narcisista, ¿no? Que uno recupera la libido puesto en el otro, la recupera y se la queda con él, es un mecanismo normal. Pero no la puedo volver a poner en la realidad. Eso es el problema. Me he quedado sin futuro. Imagínate si eso es doloroso. Me he quedado sin vida. Claro, porque ya no... Claro, Tanto- o una Es parte decir, de mi como vida, ¿no? me he muerto como él. Claro, tanto, Como el muerto. tanto que es una enfermedad No tengo tan futuro. grave que puede llegar la persona a matarse, suicidio. al suicidio. Es decir, hay otras No. enfermedades, ¿no? Que parece que, pero no llega nunca, ¿no? La histeria y la neurosis obsesiva parece que, pero no sé, pero el melancólico puede llegar a su muerte. Escúchame, yo he visto en el hospital casos clínicos donde dejaban de comer y se morían. En el melancólico o el suicidio o Claro. se produce Claro. la muerte. No comía, no quería y se murió. Claro. Estaba liquidándose. Claro. El suicidio, ¿Ves? matando al otro por el odio que le produjo, que se vaya y me deje sola, ¿no? Una cuestión del odio mezclado ahí con el amor. Por eso es Bueno, tan Claro que importante son recordar... graves, ¿no? Porque además después también pueden desencadenar, digamos, enfermedades que llamamos psicosomáticas, ¿no? Enfermedades del cuerpo. Porque Sí. también decimos que hay muchas enfermedades que la base o lo que ha provocado esa enfermedad, la base era una depresión, es decir, no esa depresión de la cual hablamos que ha No. perdido, porque a veces uno no lo ve, que La realmente tristeza. No es la tristeza. la tristeza ni la... ¿no? El Que diagnóstico no se hace por la tristeza. No. es decir, que es, ¿no? Que es una enfermedad, digamos, enmascarada, es decir, que no se la ve, pero es solamente por après-coup, ¿no? Como siempre en psicoanálisis, que es por après-coup, por el resultado. Entonces hay enfermedades Sí. donde ya marca el cuerpo Pero eso y es- deja la depresión ahí Sí. sobre el cuerpo, ¿no? Con el Sí. cáncer del Claro, sistema eso es lo que inmune, ¿no? estaba pensando, que la gran tristeza, como yo ya no tengo cuerpo, yo soy el cuerpo del otro que se murió, no tengo un cuerpo vivo, entonces bajan las defensas y ahí es donde se instalan enfermedades que son muy graves, porque no hay defensa, porque mi cuerpo no es mi cuerpo es la sombra del objeto que cayó sobre mí, estoy ensombrecida. Son personas grises, ensombrecidas, no tienen... Sí, después es una enfermedad ¿Sabes? compleja, porque claro, después hay una... No, porque me acordaba que hay gente que puede salir de su depresión una vez que le anuncian que tiene cáncer, ¿no? Es decir, que también frente a esa depresión es como un castigo, ¿no? Y cuando cambiamos el castigo por un cáncer, entonces ya puede abandonar su depresión y su tristeza Y sale por y el ya, cuerpo. y ya tiene, digamos, entonces el castigo es la enfermedad y ya él puede volver de alguna manera a respirar un poquitín porque se ha despegado Así del que del eso castigo. sería que un dolor más fuerte anula Sí. al otro dolor. Y cuando ¿Eh? cuando uno provoca o cuando se provoca eso y que sirve para el castigo, sí. Sí es, ¿no? Porque es la utilización, digamos, del mecanismo como el sujeto utiliza. Pero yo pensaba, si decimos el psicoanálisis cura, ¿y cómo cura? Porque nosotras estamos haciendo la descripción, Sí. digamos, del fenómeno, pero ¿cómo cura? Yo estaba pensando recién, digo, el primer elemento es, claro, la persona tiene que querer curarse, tiene que venir al psicoanalista, tiene que contratar su horario, y ya el hecho de pagar por él, es decir, yo te voy a pagar, ¿no? Voy a pagar al psicoanalista para que me trate, ya es un primer paso para la curación, porque una persona muy grave ni siquiera acepta dar nada por él mismo, en ese castigo y en esa necesidad de sufrimiento. Entonces, porque muchas personas dicen, bueno, ¿y qué hago yo? Tengo una persona depresiva en casa, le intentamos ayudar de todas las maneras y no quiere tratamiento, ¿no? Entonces ya el primer paso es aceptar
ser ayudado, es aceptar venir a la consulta, es aceptar hablar con un profesional. Ese ya es un primer paso de la curación. Luego tiene que venir a la consulta, tiene que poder hablar e ir aceptando su proceso de ese desligamiento de, ¿no? de ese objeto y también abordar esa agresividad, esa hostilidad que tiene y no la puede reconocer. Ahí está, ese es el pago. Porque él creía que amaba, pero odiaba. Odiaba, ¿eh? Y son muy rebeldes además en el tratamiento. Hay un odio que es brutal ahí, ¿no? Pero el dinero vendría a pagar la culpa esa por el odio y poner en circulación algo de él. Ahí está, ¿no? Viene el tratamiento eso y ya paga. es... Y como el dinero es parte del psiquismo, porque se acuerdan de las equivalencias al principio de todo, que era niño por dinero, dinero por pene, pene por falo, ¿no? Equivalencia. Forma parte de cuando se está armando el aparato psíquico. Poner ahí dinero es movilizar todo el sistema. Fundamental. ¿Sabes? Poner el dinero es, claro, ¿no? Que no se agota. El dinero no se agota, sino que se tiene que poner en circulación para que se reproduzca. Salís de ser un miserable y dejar un cobre de propina a dejar 1 euro de propina. Y salís, pasa de la miserabilidad, que es la que tiene el melancólico, porque se vació. No está más él. El yo está ensombrecido por la sombra del que se fue, ¿no? Pero ahí ya cuando pones en movimiento se empieza a mover todo, ¿no? Ya es otra distribución, por eso es importante el pago, aunque suene de una manera muy falaz, ¿no? Muy Claro, que económica. parece que después no, dicen al psicoanalista lo que quiere es el dinero, Pero o que caro es el dinero, es el psicoanalista y eso, pero es que es un, no, claro, es que un es objeto bien, de estudio en el psicoanálisis bien, y ¿no? se toma como un elemento Claro. fundamental que establece la claro. posibilidad de analizarse, la posibilidad de tener psicoanalista. Pero empieza el intercambio. No se mueve. Voy al dentista y le tengo que pagar. Voy al dentista que me deje la belleza, pero le tengo que pagar. Yo le doy dinero y él me da su saber y su estética y su curación. Pero ves, ahí está bien, porque ahí dices, sé lo que compro. Con el psicoanalista nunca sé del todo lo que compro. ¿Con qué me voy a llevar de esto? No se sabe. Entonces yo pongo el dinero y después digo, ¿y qué me va a pasar? Porque claro, no es exactamente que dice, doctora, vengo a buscar un poco de alegría. Démela. ¿Cuánto cuesta un poco de alegría? ¿En cuánto tiempo? ¿En cuánto tiempo? ¿Y cuánto me va a salir? No, Claro. ¿cuánto me va a costar? Pero el ser humano está más allá, ¿no? Digamos, Claro, porque el incluso, dinero es una parte del ser humano. Porque incluso no la es todo. gente que puede pagar o que está dispuesta a poner un montón de dinero no es porque va a pagar 300 euros su sesión de psicoanálisis que va a acelerar el proceso, que es una construcción en todos los casos, ¿no? Que es una construcción que hay que ir haciendo, que no se trata de decir, bueno, como me quiero curar rápido voy a pagar 300 euros todas las sesiones y voy a tomar 5 sesiones pero tenés por que semana. acompañar el movimiento. Hay efectos psíquicos, como hay efectos psíquicos del orgasmo, por ejemplo. Hay efectos psíquicos. ¿Del orgasmo? Sí, el orgasmo te deja una marca en el psiquismo y te revuelve todo. ¿Ah, sí? Y te arma de nuevo, sí. ¿Ah, sí? No. Bueno, entra el goce del órgano. Bueno, ese es otro tema. Sí. Es otro tema, pero digo, ¿no? Que uno es un ser sensible. Todo Eso está entra al clarísimo. aparato. Muy es sensible. como una placa de impresión, ¿no? No es todo gratuito. Pero hablando de este tema del dinero en la melancolía, hay un montón de personas, para que nos entiendan, que hablan de su problemática económica. Yo no tengo dinero disponible para pagar el tratamiento, cuando tendríamos que ver ahí uno de los síntomas de la melancolía, es decir, cómo su enfermedad le ha tocado. Se hace miserable. Claro, le ha se atacado empobreció. a esa pobreza de su energía psíquica y de su energía social, que es el dinero. Entonces, claro, la única manera es aceptar que tienes que buscar el dinero. Que movilizar, porque se quedan en la cama. Yo lo veo en el hospital.
se quedan en la cama, no se quieren bañar, no se quieren levantar, no quieren comer, una negatividad total. Bueno, pero esos son casos graves, digo, bueno, Y, cuando pero la también es- melancolía que dura Sí, tanto claro, tiempo sí, te ya lleva a sé que- eso. claro, se va lleva a a eso. eso. lleva a eso. eso, claro, que si no se ¿No? ocupa uno de Sí. sus primeros síntomas, ¿no? Que ve que arrastra los pies, arrastra los pies, arrastra los pies, y si no toma una medida, claro, cae. Exacto, Cada vez te exacto. arrastra la enfermedad Es el más. señalamiento también, que todos los casos de melancolía no vienen con ese colorido de la gravedad, sino que se va empezando Claro, en va, pequeños claro, detalles que en uno le claro. van degradando porque está esa Te lucha va interior, comiendo, claro, te va cercenando todo, ¿no? donde cada vez en ese castigo que tú te das estás castigando Y, ese en otro. eso, y la mejoría está en eso. La enferma que estaba en la cama se levanta de la cama, la que no se bañaba se baña, la que no quería comer empieza a comer y otra vez vuelven a tener una vida, vuelven a vivir, ¿no? Porque estaban en un estado que llevaba a la inercia total, ¿no? Era la muerte, como si el otro se murió y yo no me puedo despegar del otro, me tengo que morir yo. Es así. Bueno, esto es grave, esta enfermedad es grave. La tristeza no, la No. tristeza es un sentimiento Normal. normal que es enfermo no estar triste cuando alguien se va, eso es. al Sí, o revés, cuando ¿no? se termina el fin de semana, O o cuando- cuando se terminan sí. las vacaciones, Sí, ¿no? Todas esas sí. tristezas de la vida cotidiana Sí, sí, sí. que uno tiene que pasar por ahí y después en la vida vuelve, digamos, ¿no? Claro. Pero bueno, esto es una enfermedad, ¿no? Ya, cuando se prolonga en el tiempo. Y sobre todo que después ataca al cuerpo. Entonces ya Y te después mete ataque a todo- en otra historia. Porque se claro, modifican cuando... todas las defensas corporales, porque como no te ocupas del cuerpo, no tenés cuerpo. Lo estás deteriorando. Bueno, ¿no? ahí está inhibición del sistema inmunológico. Sí, sí, sí. Claro, claro. Todo el sistema está trastocado, Sí. ¿no? También el sistema inmune está deprimido. Entonces el sistema Todo. inmune está deprimido, lo que tú decías, entonces claro, no hay defensa frente a lo que va... Y también que el melancólico, el deprimido, no está solo. En general tiene familia, tiene pareja, tiene hijos. Es decir, que tu enfermedad, o lo que llamamos enfermedad, afecta a todas las personas a tu alrededor. Claro, porque tú estás diciendo como dentro de cada enfermedad igual hay algún goce, hay alguna satisfacción del sujeto, tenemos que decir, oye, tú te estás satisfaciendo de manera inconsciente, ya sabemos, pero que tienes una familia, que no puedes estar gozando de esa manera porque hay un Afecta a social, la hay un persona. social que te tienes que ocupar, ¿no? Porque claro, Ah, porque uno es cortó como... todo, ¿no? Cortó todas las relaciones. Bueno, va No cortando, tiene lo digamos, social. Se va quedó. cortando los- Le acusan claro. de egoísta al deprimido, Sí, ¿no? sí. Porque al principio parece que no tiene ganas, que tiene empatía, pero que luego es alguien que está en tu casa y que no quiere colaborar en nada, y que no quiere nada, que no... Entonces, al final es una hostilidad muy grande para todo, ¿no? Con todos los familiares que acaban sintiendo verdadera hostilidad por ese paciente que parece que no quiere colaborar, que parece que no quiere vivir. Entonces se genera una lucha dolorosa para los familiares también, porque no saben cómo ayudarles. Sí, sí, muy doloroso. No le pueden obligar Para- a curarse, sin embargo, no lo pueden tirar a la basura, pero está ahí No, es un problema, castigando, es un ¿eh? problema familiar, Sí. claro, porque ahí... Sí. Claro, que él hace su odio, lo reparte, Venganza, digamos, se lo va venga. repartiendo ahí. Se vengan. Y luego Usted- quería hablar también de una cosa muy importante. Vivimos en una época donde está la psicofarmacología. Es decir, que hay un montón de sobrediagnóstico de depresión y de indicación farmacológica cuando no es depresión. Es decir, ojo con ir al profesional que no es el adecuado, que no es el profesional de lo psíquico. Y luego hemos visto, y lo vemos también en otros países como Estados Unidos, en ese afán de medicar o en esa píldora de la felicidad, recuerdo ahora el Prozac, que generaba muchísimos suicidios, porque en lugar de ayudar a la melancolía, que por ahora ningún fármaco ha curado ninguna enfermedad psíquica, conducía al suicidio de muchas personas. Entonces, Sí. ojo, que la farmacología no va a solucionar algo que tiene que ser solucionado de una manera psíquica, hablando con un profesional y pudiendo salir, ¿no?, de esos procesos
de la energía que están puestos en uno mismo y que implica pues ese trabajo de pagar digamos por que tu se salud. puede salir de la depresión. Sí. No es una enfermedad terminal, al revés, es No. una enfermedad donde la energía puede reengancharse con la vida, lanzarse por ahí para volver a interesarse a un montón de cosas. Entonces no vayamos a creer que ahí uno ha caído ahí y que tiene que tomar Prozac porque es lo único que le pone un poco así. No. No es verdad. Si uno se quiere curar, se puede curar, el psicoanálisis está. Y una frase muy importante. La salud tiene que ver con aprender a sustituir. La salud no es un estado ideal o es recuperar un estado que uno tenía antes, es aprender a sustituir. Hemos comenzado el programa diciendo que en cualquier paso de nuestra vida uno pierde algo, ¿no? Uno pierde hasta el desconocimiento que antes tenía y ahora el Pierde la conocimiento. infancia, Claro. pierde la juventud, sí. Claro, es así. aprender a sustituir es lo que te permite vivir, lo que te ¿Y permite qué es gozar. sustituir? Pues sustituir, adaptarse a lo que hay. Es decir, aceptar y poner... Amar lo nuevo que hay. Claro, porque amar claro, lo que yo hay. amaba el día de ayer y hoy tengo que aprender a amarlo. Y hoy se va a terminar y tengo que aprender a amar el día siguiente. Por Digo ejemplo, lo que- Clemence Lunis no está melancólica. Ah. Ella no quería que tuviéramos imagen, cámaras, y el otro día estaba un poco así. Ya hoy está totalmente adaptada al entorno con cámaras, totalmente televisiva, hablando, es decir, vemos que su estado de salud es óptimo. Gracias, Elena. Bueno, que todos lo pueden alcanzar, que sí, Claro. no es tan grave, ¿no? Grave es hacer de algo que puede ser pasajero, hacerlo crónico. Entonces, cuando uno se vuelve un paciente crónico, todo el mundo quiere meter mano y todo el mundo altera las cosas, ¿no? Porque hasta a los melancólicos hasta electroshock le daban, ¿eh? Para ver si ese shock le movía Claro, toda le la despertaban masa un poco, ¿no? encefálico. Y Sí, se- pobres, sí, ¿no? sí, sí. Sí, Claro. era indicado. Somos Sí. afortunados de que existan los psicoanalistas, de que haya una persona Sí. o un profesional que piense que la salud es posible para ti, que piense que tú puedes hacer lo que no pudiste hacer, es decir, que piense tu crecimiento. Solo con que alguien escuche esa posibilidad en uno, ya está el camino abierto para ti. Entonces es una fortuna que haya esos profesionales Claro, que escuchan eso, ¿no? que escuchan lo que nadie escucha, porque si tuvieses un núcleo familiar de contención, ya la palabra va elaborando. Pero a veces no hay a quién decirle esto que me está pasando, ¿no? Entonces, hablar sobre eso es ir de a poco elaborando y poniendo en palabras lo que no tiene que ir al cuerpo, ¿eh? Tiene que ir a palabras, porque a las palabras se las lleva el viento, ¿eh? Claro, Pero y esa tener es la la posibilidad. escucha de alguien que va a poder tolerar todo ese odio que también quizás no debe ser dicho, digo, Sí. que aparezca. Digo que Bueno, es y como ahí una- yo me acordaba, antes decía, ¿cómo cura? Es un producto efecto de un trabajo. Enfermarse fue un trabajo psíquico, que pasó sin el conocimiento de tu conciencia, fue un proceso inconsciente, no pasó de la noche al día, ha habido un trabajo, pero curarse también es un trabajo, aprender también es un trabajo, psicoanalizarse es un trabajo, es un proceso, donde hay materia prima y ahí tiene que haber transformación, tiene que haber Y deseo. bueno, hay que aceptar el tiempo de ese proceso, Claro. porque no es, dígame lo que me pasa y ya me curé, Ujú. ¿no? Hay que con el tiempo trabajar ese psiquismo, eso lleva un tiempo, sí. Pero bueno, los beneficios son extraordinarios, ¿no? Total. Un poco de tiempo, tanto tiempo, fuiste 20 años neurótico, 20 años melancólico, te llevó 20 años armarlo. ¿Qué pretendes? ¿Que yo te lo disuelva en un día con una pastilla? 20 años llevo. Mira, Freud incluso indicando a los profesionales que tienen que cuidarse de ese furor de curar, Sí, dice, mire, el síntoma o la enfermedad es lo que motiva al paciente a venir a la consulta, su sufrimiento, le hace venir a la consulta. Si se lo quitamos rápidamente,
todavía esa persona no está curada porque ha habido un proceso, hay que transformar muchas cosas en su aparato psíquico. Si le curamos del síntoma, como hay muchas terapias psicológicas que van directamente al síntoma, corremos el peligro de que el paciente abandone el tratamiento sin estar curado. Entonces él dice, el síntoma va a ser un impulsor de que el paciente quiera venir a curarse. Y al final va a ser un aliado para ayudarnos en ese tiempo a poder elaborar las cosas que tienen que ser trabajadas para su modificación. Así que dejemos eso, no tengamos pena y condescendencia con el paciente, que bastante goza con eso que ha construido, con ese armazón que ha construido, y le vamos a ir ayudando en ese proceso terapéutico a que pueda gozar de otra manera. Y ese al final es el tratamiento psicoanalítico. Muy bien, ¿no? sí. Bueno, Está bien. nos pueden escribir a la sexualidad femenina radio @gmail.com, la sexualidad femenina radio @gmail.com. Aquí estamos. Es más, escríbanos, la sexualidad femenina les espera y este espacio de salud también es para usted. Ya saben que lo podéis ver en el canal de YouTube, en Facebook y escucharlo a través de iVoox, que si somos más podemos ser mejores, así que recomiéndanos y compártenos con tus amigos. Los psicoanalistas del Grupo Cero trabajamos para tu salud. Muy bien. Adiós. Adiós. Hasta luego. Hasta Adiós. luego. Hasta luego. Adiós. Chao. Chao.